Ya, listo. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la primera sesión teórica, que es cambios durante el embarazo y signos de alarma. Muchos de ustedes habrán presentado algunos cambios, los cuales deben conocer y diferenciarlos de los anormales. Entonces, en este tema vamos a hablar de los cambios, tanto psicológicos como físicos, que se van a presentar durante los 9 meses de embarazo. Antes que nada, hay que reconocer de qué está compuesto nuestro sistema reproductor. Muchas veces vienen mamitas que confunden la vulva con lo que es la vagina. Entonces hay que diferenciarlo por lo mismo de la importancia de la higiene. La parte externa que nosotros podemos visualizar, ¿no?, que vemos, se denomina vulva y es el único lugar donde se debe realizar la higiene, ya sea con un jaboncito íntimo que se haya comprado, jabón de glicerina, lo cual se le explica en su control prenatal. Si vamos más arriba, podemos encontrar como en la forma de un tubo, que es la vagina. Esta se caracteriza por ser muy elástica. Justamente su elasticidad se debe a que en este canal, si pueden notarlo, tiene la forma de un canal, pasa el bebé. Entonces tiene que ser elástico. Si ascendemos un poquito más, podemos observar el cuello del útero, también llamado cervix, que como algunas de las mamitas se habrán hecho la prueba de Papá Nicolau, la cual se toma de este lugar, del cuello uterino. Si vamos un poquito más arriba, encontramos lo que es el útero, ¿no? El útero, hacia los lados, las trompas de falopio. Y por aquí, en estas que tienen formas como de almendras, son los ovarios. En estos ovarios se van a formar los óvulos, o que también podríamos decir a las semillas, ¿no?, de la mamá. Entonces, todo esto es el aparato reproductor de la mujer. Es importante reconocerlo porque más adelante vamos a hablar de la función de cada uno. Bien. Entonces, algunas se preguntarán, ¿y cómo es que he quedado embarazada? ¿Cómo es que a veces ocurre la menstruación? ¿Cuáles son mis días fértiles? ¿No es cierto? Los primeros 5 días, empecemos así, los primeros 5 días, que es un promedio en el que la mujer regla o tiene la menstruación. En estos 5 días, la capita interna del útero ya se va a desprender en forma de sangre. Eso se conoce como la menstruación. Ahora, ¿qué va a pasar después de la menstruación? En estas bolitas que les comentaba que tienen forma de almendra, que se denominan ovarios, se van a ir formando las semillas, van a ir creciendo, van a ir madurando en el transcurso de todos estos días. Aproximadamente, en promedio, en el día 14, una de esas semillas va a madurar y se va a liberar, va a salir del ovario y se va a dirigir por esta trompita o este camino llamado trompas de falopio, ¿no? Va a salir y va a estar esperando justo en este lugar de la trompa de falopio al espermatozoide. Pero ¿qué pasa si el espermatozoide nunca llega a este lugar para encontrarse con el óvulo? Puede ser porque la pareja utilizó preservativo, puede ser porque haya un ate de cobre por aquí que impide el paso del espermatozoide, no, por X motivo, de repente la mujer no tuvo relaciones sexuales. Ese óvulo se va a desprender con la regla. ¿Por qué? Porque no ha sido fecundado, no se ha encontrado con el espermatozoide. Entonces se va a eliminar junto con la regla. Entonces, estos 3 días aproximados, el día 13, el día 14, el día 15 después de la regla, se consideran los días de alta fertilidad. ¿Por qué? Porque se libera el óvulo, ¿ya? Esos son los días fértiles. Después de esos días fértiles es menor el riesgo de quedar embarazada. Bien, pero ¿qué pasa si esa semilla o como conocemos ese óvulo, si se llega a juntar, ¿no es cierto? Ese óvulo que se liberó se llega a juntar con el espermatozoide. De los millones y millones de espermatozoides
¿no? Que ingresan, solo uno llega a unirse con la semilla de la mujer. Ambos combinan su información, ¿no? La información del papá con la información de la mamá. Aquí están ambas informaciones juntas. ¿Y qué va a pasar? Se va a crear una nueva vida. Pero eso no va a dar resultado solo a un bebé, sino también al bebé, al embrión, junto con la placenta. Y la placenta tiene una importancia debido a que va a permitir que el bebé se nutra, que el bebé reciba oxígeno, ¿no? A eliminar también los desechos que tiene el bebé, así como cualquier ser humano, el bebé orina, ¿no? Entonces, todo eso va a ser gracias a la placenta. Bien. Ya está formado, ¿no? ¿No es cierto? Se juntaron el óvulo, el espermatozoide y se formó la placenta y el bebé. Pero algunas habrán escuchado embrión y feto. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Se denomina embrión hasta las 8 semanas del embarazo y feto desde las 8 semanas hacia adelante. ¿Por qué es importante diferenciar un embrión con el feto? Porque en el embrión, quiere decir, las primeras 8 semanas de embarazo son vitales. Es un periodo que la mamá y el papá deben cuidar bastante. ¿Por qué? Porque en este periodo, en estas primeras 8 semanas, se va a formar todos los órganos del bebé. Y después de las 8 semanas ya no se van a formar órganos. Lo que va a pasar es que va a ir creciendo el bebé, va a ir ganando peso, ¿no? Va a crecer. Pero las primeras 8 semanas son vitales. El uso de drogas, de repente la mamá trabaja con algún químico, con algún tipo de radiación que podría afectar la formación de órganos del bebé. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar embrión con feto. Mientras el bebé va creciendo, ¿qué también va creciendo? El tamaño de la barriguita de la mamá. Y es por eso que en su control prenatal se le mide la barriga o la altura uterina, lo que ustedes escuchan, ¿no? Porque con eso podemos saber que el bebé está creciendo acorde, ¿no? Por ejemplo, si la mami tiene 20 semanas de embarazo, la altura uterina o el tamaño de la barriguita tiene que estar entre 20 y 21 centímetros, que se puede esperar, ¿no? Y así de ese modo identificar tempranamente si es que el bebé no está creciendo lo que debería crecer o no está ganando peso. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los cambios en el embarazo. Ya conocemos nuestro sistema reproductor, ya conocemos cómo se ha creado una nueva vida, cómo va creciendo el bebé. Ahora, ese crecimiento del bebé, ¿no? Va a traer cambios que son normales en la mamá y que debemos reconocerlos para no alarmarnos en vano, ¿no? Entonces, vamos a ver primero un pequeño video, ¿no? Un pequeño video que nos va a explicar más o menos cómo se dan los cambios. A ver. Primero voy a ver si hay alguna otra participante que se quiera unir. Creo que no. Admitir, acá está. Ya está. Me parece que no hay nadie más. Ahora sí. Entonces, ahora sí veamos el video. A ver. Oye, cerebro, dime. Me comentan si pueden escucharlo. Lisbeth, ¿me podrías ayudar si puedes oír el video? Sí se escucha, Daisy. Sí, ya, muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle play. Tengo una vaina bien rara aquí adentro, como una bolita. Espera, déjame llamar a defensas. Ajá. Ok. Dice que nada, que hay que defenderlo, que eso es un bebé. Un bebé, qué lindo. Me están llegando unas hormonas y me está dando una pereza de mover todo este tráfico. A mí me está bloqueando la entrada y se me quiere salir toda la comida. Bueno, tranquilos, vamos a vomitar y seguro que enseguida se nos pasa. Oye, por favor, un poquito despacio, que aquí no se puede ni respirar. Pero si no soy yo, es el bebé, loco. Este bebé vive y vive. Voy a tener que aumentar el volumen de sangre y glóbulos rojos. Cerebro, necesitamos hierro. No, mi cielo, hierro no hay. El bebé se lo comió todo. Madre mía, qué trabajo bombear toda esta sangre. Oye, traten de
no pincharme las venas y las arterias, que ahí sí me joden rico. Tengo hambre, loco. Un huesito para mi mamá. Con esta empujadera no hay quien aguante. Ya no se puede estar. Tengo hambre y a la vez no me cabe nada. Oye, les dije que no me presionen las arterias, cónchale. Vaya, qué mareo así de pronto. Esto no es sostenible. Creo que me voy a morir. ¿Qué está pasando? Parece que está bajando. Bueno, mis cuates, me llegó la hora. Muchas gracias por las atenciones. Ahora me voy a molestar a mi mamá desde afuera. Ahí se ve. Dios mío, qué alivio. Qué bonito es tener espacio y poder aguantar el pipí y no trabajar como un loco. Amo la normalidad. Oye, cerebro, ¿te acuerdas de la vaina rara que tenía yo adentro aquella vez? Sí, porque aquí tengo otra. ¡No! Listo. Como han podido ver, es una pequeña introducción de lo que se va a abordar ahora en adelante. Vemos que el embarazo no solo ha traído cambios hormonales, ¿no? Hormonas que van a traer cambios, sino también el tamaño del bebé. Mientras va creciendo, va empujando los órganos hacia arriba y va a haber cierta dificultad, por ejemplo, para respirar, va a haber estreñimiento, va a haber náuseas, acidez o sueño. Entonces, todo eso se va a ir explicando paso a paso, ¿ya? Ok. Oye, cerebro, dímelo, tengo una... Ok. En primer lugar, hay un cambio notorio. Por ejemplo, en la forma de caminar. Algunas mamás que acudieron a su control me podían decir, ¿no? Siento un dolor en la espalda, un pequeño dolor en la espalda. Pues esto se debe a que el bebé va creciendo. Y si ustedes se dan cuenta, el peso de este bebé hace que la curvatura de la espalda sea mayor. Entonces ese dolorcito puede deberse a ese cambio, pero va a ser importante la postura de la mamá. Muchas mamás de repente caminan cabizbajas, entonces lo ideal es caminar erguidas para evitar el dolor, ¿no? Entonces hay cierta mayor curvatura en esta parte. ¿Qué más? En la forma de andar. Hay una forma de decirlo, ¿no? El orgullo de la embarazada, puesto que es como si la mamá sacara pecho, ¿no? Sacara pecho justamente por el peso del bebé que va balanceándolo hacia adelante. La mamá también puede andar un poquito más pesada, con las piernitas un poquito más abiertas, balanceándose hacia los costados, ¿no? ¿Qué otros cambios? Hay mamis que se preocupan, pero ¿cuánto peso debo ganar en todo mi embarazo? Eso va a depender mucho de cómo tú, con qué peso iniciaste tu embarazo, ¿no? Por ejemplo, si la mami empezó con un bajo peso, muy delgada, va a tener que ganar más peso, ¿no es cierto? Va a tener que ganar entre 12 kilos hasta 18 kilos. Pero si la mamá empezó con un buen peso, quizá comía balanceado, hacía ejercicio, ella va a tener que ganar entre 11 kilos a 16 kilos. Si la mami empezó de repente con un poco de sobrepeso, va a tener que ganar un poco menos de lo normal, de 7 kilos a 11 kilos y medio. Y si ya es muy gordita, pues tiene que ganar un máximo de 6 kilos. Entonces, esto se va a ir evaluando en su control prenatal. Por eso es importante que apenas cuando la mujer se dé cuenta o sepa que está embarazada, acceder lo más antes posible a su control prenatal para poder pesarla a tiempo, ¿no? Y poder decir cuánto peso va a ganar en todo su embarazo. ¿Qué otros cambios va a haber? En el útero. ¿Se acuerdan del útero que hablamos antes de iniciar todos los cambios? El útero, cuando una mujer no está embarazada, tiene la forma de una perita, es chiquito, ¿no? Mientras va creciendo, va tornándose de una forma circular, globular, y luego ya va en una forma ovoidea o de óvalo, ¿no? Por el crecimiento del bebé. Es algo interesante de que el útero, cuando en una mujer que no está embarazada, llega a pesar solo 70 gramos.
pero al final del embarazo llega a pesar incluso hasta 1 kilo. ¿Qué otros cambios van a haber en el útero? Hay contracciones, no todas las contracciones son malas. Hay contracciones que a partir de las 28 semanas aproximadamente, ¿no? La sensación de que la barriguita se pone dura es normal en el embarazo, pero estas no van a tener un ritmo. Por ejemplo, no van a ser cada 10 minutos o cada 15 minutos, sino puede dar una sensación de que está dura en la mañana, otra puede ser en la noche y ahí termina. Esas son las famosas contracciones de Braxton Hicks, entonces hay que saber diferenciarlas. Estas son muy diferentes a las contracciones del parto, ¿ya? Son no rítmicas, no duelen, simplemente tú sientes que se ponen durita. Y es a partir de las 28 semanas o 7 meses, como ustedes lo conocen, en que podemos sentirlas. Listo. Bien, ¿qué otros cambios van a haber? Seguimos con nuestro sistema reproductor. En el cuellito del útero, también se le explicó, ¿no? Después del canal seguimos subiendo y está el cuellito del útero, ¿no? Donde se toma el famoso Papa Nicolau. Este cuellito del útero en una mujer que está embarazada va a ser más blandito. Va a ser más blandito. ¿Y por qué creen que va a ser más blando? Porque necesita, ¿no? Cuando nazca el bebé, se va a dilatar, se va a volver delgadito, delgadito, para que pueda salir la cabeza del bebé, para que pueda salir todo el cuerpo del bebé. ¿Qué más vemos? Que en el cuellito del útero se va a formar un tapón. ¿Ven aquí? Un tapón que lo va a proteger al bebé, lo va a proteger al bebé de las bacterias que pueden haber. Oh, sí. Paseo a las 7:30, 8:30 con el infantil, diseños locales. Los muchachos están emocionados. Su audio está encendido. Leyes también saltando sobre la cara. Ya, ahora sí. Entonces ese tapón lo va a proteger al bebé de las bacterias que pueden haber en la vagina, por ejemplo, durante las relaciones sexuales, ¿no? Pueden ingresar bacterias, pero no hay que tener miedo. Hay muchas parejas que tienen miedo a tener relaciones sexuales, pero no, hay que estar tranquilos porque el bebé está protegido por este tapón mucoso, ¿no? Además, durante la penetración también no piensen que lo van a golpear al bebé porque el bebé está protegido tanto por el tapón como por el líquido que lo rodea aquí. El líquido es como un amortiguador de golpes, ¿ya? Entonces, ¿qué más va a haber en este cuellito? Va a estar bien rojito, producto de las hormonas del embarazo. Entonces, cuando la mujer que está embarazada, la gestante, le toman la prueba de Papa Nicolau, puede que sangre un poquito, por lo mismo que está bien vascularizado, pasa mucha sangre por aquí. ¿Qué más vamos a ver? ¿Se acuerdan de la vulva que les expliqué afuera? Los genitales externos o vulva, vamos a ver que se oscurecen. Y también es normal, no hay que alarmarnos. Se van a oscurecer, pues porque están bien vascularizados también. Va a haber bastante sangre en el embarazo y por eso se torna de este color, ¿ya? También la gestante va a estar más predispuesta a tener honguitos, lo que se conoce como candidiasis. Y estos honguitos van a tener unos síntomas peculiares. Por ejemplo, sensación de picazón, ¿no? O puede haber un cierto ardor a la hora de orinar, puede sentir que quema esa parte, o el famoso flujo grumoso, o como leche cortada. Entonces, todo esto se va a, si es que ustedes lo tienen que mencionarlo en su control prenatal para poder dar tratamiento con un óvulo, y también va a tener mucho que ver la ropa interior que usa, la forma, cómo realiza su higiene íntima, el jaboncito que utiliza también. ¿Y qué pasa en las mamas? Las mamas obviamente van a incrementar de tamaño. ¿Por qué? Porque el cuerpo justamente, ¿no?, se prepara para poder darle lactar a nuestro bebé apenas nazca. Entonces, van a crecer. ¿Y qué más va a pasar? Este de aquí se llama pezón. Y lo que lo rodea, que parece la areola que han visto de un ángel, ¿ya? Igual ese mismo nombre lleva, la areola, se va a oscurecer, ¿no? Se va a agrandar también, y vamos a ver que se van a formar ciertas como granitos al costado, a los lados del pezón o en la areola, que se llaman tubérculos de Montgomery. No se asusten, es normal, porque esto va a ayudar a que esta zona esté limpia, que esta zona esté humectada, ¿ya? Es normal también. Vamos a ver, más que nada en las mujeres, en las gestantes de tez blanca, que se van a visualizar las venas en las mamas, van a ser bien notorias, ¿ya? Justamente porque
todas las partes del cuerpo van a ser bien vascularizadas, o sea, va a llevar bastante sangre a esa zona. ¿Qué más? En el primer trimestre, más que nada, ¿no? O sea, los 3 primeros meses, podemos ver que hay una sensibilidad en las mamas, ¿no? Las mamas se vuelven más sensibles. Y ojo aquí, la mamá que empieza con unas mamas pequeñas no significa que no va a tener leche al final del embarazo, no tiene nada que ver el tamaño de las mamas con la producción de leche, ¿ya? Entonces, todas las mamás son capaces de producir la cantidad adecuada de leche para su bebé. En la piel hay algunas mamás, más que nada las de tez morena, que se va a formar ciertas manchitas aquí en los pómulos, alrededor de los labios, en la naricita, que se conoce como máscara del embarazo. También es producto de las hormonas del embarazo. Cuando ya da a luz, suele disminuir la coloración de esta, ¿no? Si en caso de necesitar algún tratamiento, ¿no? Por estética, puede acudir a un dermatólogo para recibir tratamiento también. Acá hay una línea en el vientre, ¿no? Que las que no están embarazadas, cuando no estuvieron embarazadas, han podido notar que casi no se nota. Pero por el embarazo se vuelve un poco más oscura, también es normal. Y las famosas estrías, ¿no? Las estrías que también tienen un factor hereditario, también tienen mucho que ver con la ganancia de peso en todo el embarazo, ¿no? Entonces lo ideal es utilizar cremas humectantes, ¿no? No rascarse, pero las estrías en sí son normales. Por el crecimiento de la barriguita se van rompiendo las fibras de colágeno. El tiempo se va a terminar de la reunión. Igual les voy a volver a enviar un link para que se vuelvan a unir, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué más vemos? Cambios metabólicos, cambios que el cuerpo empieza a trabajar un poquito más. ¿Cómo así? Como hay un aumento de los niveles de grasas, esto se va a notar en el acúmulo de grasas. Se va a acumular grasa en la barriguita, en las mamas, ¿no? En los glúteos, que es normal. Con la lactancia ayuda mucho a eliminar o a bajar de peso también. Va a aumentar el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque el bebé va a requerir azúcar para poder crecer, para poder tener energía. Entonces, hay que tener también cuidado con la alimentación, porque si bien es cierto, el embarazo aumenta el azúcar en la sangre, si nosotros nos excedemos, ¿no?, de los azúcares, podemos también tener riesgo de una diabetes. Y la hinchazón de los pies. Mientras sean en los pies, no hay problema. Pero si pasara a las manos, a la cara, entonces ahí sí hay que preocuparnos, ¿ya? En la sangre hay otros cambios. Por ejemplo, aumenta la cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque va a necesitar el bebé sangre, se va a crear un nuevo órgano que es la placenta, entonces también necesita sangre. Por eso es que aumenta la cantidad de sangre. Y con el aumento del volumen de sangre, disminuye la hemoglobina. Es por esa razón que nosotros le recalcamos que deben tomar su suplemento, ¿no? Su sulfato ferroso. ¿Para qué? Para evitar una anemia. Porque como mínimo ustedes deberían llegar con una hemoglobina de 11 antes del parto, a la hora del parto, porque a la hora del parto van a perder sangre. Y si llegan con una hemoglobina menor o con una anemia, imagínense, puede requerir incluso una transfusión sanguínea. ¿Ya? Entonces ese es otro de los cambios. Pero ¿cómo prevenirlo? Tomando su suplemento. La presión arterial también es un factor importante, ¿no?, que se toma en cuenta en los controles. ¿Por qué? Porque en las primeras 26 semanas de embarazo la presión baja y nos pueden engañar porque de repente la mamá es hipertensa, pero el embarazo hace que baje la presión. Y de un momento a otro, después de las 26 semanas, la presión arterial vuelve a sus valores normales. O sea, si la mamá fue hipertensa, vuelve a ser hipertensa en el embarazo y eso es un riesgo para el bebé y para la mamá. Las varices también, puede haber varices en la vulva, que dijimos, ¿no?, o la zona íntima, como lo conocen, y varices en las piernitas. También la forma en que dormimos, cuando ya la barriguita esté grande, lo conveniente es dormir del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque de ese modo no presionamos esta vena, ¿no?, este tubito que lleva sangre, que es importante, no presionamos y de este modo llega sangre suficiente al bebé, ¿no?, y no sentimos molestias también. ¿Qué más sucede? Como vimos en el video, el crecimiento del bebé hace que
todos los órganos suban y de este modo los pulmones también. Hay poco espacio si se dan cuenta. Entonces esto se manifiesta con un poco de dificultad al respirar para la mamá, ¿no? Por ejemplo, en algunas posiciones. Lo ideal es sentarse derecha, erguida, para evitar justamente esta dificultad a la hora de respirar. El sistema urinario. En el sistema urinario podemos ver unas ganas incesantes de ir al baño, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pequeña animación, ¿no? Soy campeona de ir al baño, de 100 metros en ir al baño. ¿Por qué? Porque justamente el crecimiento de la barriguita presiona la vejiga, ¿no? La vejiga que almacena la orina, y con esto pues hay un aumento en el deseo de ir al baño. En las noches a cada rato nos levantamos para ir al baño, y también pues son más predispuestas a tener infecciones urinarias. Por esa razón la higiene también hay que recalcarla, ¿no? A la hora de orinar siempre hay que hacerlo de delante hacia atrás. Otra vez más, el crecimiento del bebé hace que todos los órganos suban y se estén más presionados, haya poco espacio. Y si hay poco espacio, miren cómo están los intestinos acá. Están sueltos, están libres, ¿no es cierto? Pero si están presionados por el crecimiento del bebé, hay problemas de estreñimiento para la mamá, hay problemas, por ejemplo, de una acidez. Hay algunas mamás que se quejan, ¿no? ¿Cierto? Siento que boto un ácido por acá. Y es producto, pues, del crecimiento del bebé que empuja al estómago, y el estómago tiene un ácido, y ese ácido sube e irrita esta parte, ¿no? Esta parte de la garganta. ¿Qué más? Hay mayor producción de saliva, ¿no? Más que nada en las primeras 12 semanas o los primeros 3 meses. Y pues hay un famoso tipo como un granito en las encías que se llama épulis, que es normal también en el embarazo. ¿Qué más vamos a ver? Va a disminuir. Va a haber problemas con prestar atención, ¿no? A veces la mamá está un poco distraída, va a haber problemas con retener información, con la memoria, con concentrarse, y va a haber problemas obviamente al dormir por lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Porque cada rato van al baño, porque a veces la barriguita presiona en la vena que le estaba comentando, ¿no? Entonces hay molestias. Bien. Hasta ahí hemos hablado de los cambios normales que hay en el embarazo. Sí. No sé si tengan alguna pregunta antes de pasar de los cambios que no son normales. ¿Alguna pregunta a la señora Stephanie, Kiara, Brigitte o Karim? ¿Alguna mamita que quiera opinar, que quiera mencionar de repente algo que le ha sucedido? Bien, entonces vamos a pasar a los cambios que no son normales, ¿ya? Los famosos signos de alarma. A ver. Muchas veces en sus controles les hemos mencionado, ¿no? Señora, si presenta alguno de estos signos, tiene que acudir de frente a ¿dónde? A emergencias. Entonces, hay casos que no es nada normal. Por ejemplo, si mi presión está alta, voy a ver que puede haber dolor de cabeza, en la boca del estómago, como ustedes lo conocen, puede haber cierto ardor o vómitos que ya no los puedes controlar, problemas con la visión, como por ejemplo ver lucecitas, tener una visión borrosa o perder sangre, incluso también ver que nuestras manitos estén hinchadas o nuestra cara también esté hinchada, o una orina espumosa. Todo esto es indicativo que algo está pasando con nuestra presión. Entonces hay que estar alertas ante cualquiera de estos signos, acudir de frente a emergencias, ¿ya? Pero ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos, qué sería mejor, no llegar a ninguno de estos signos, ¿no es cierto? ¿Y cómo así?
acudiendo a tu control prenatal. En todas tus citas, a la cita indicada debes acudir. ¿Para qué? Para tomarte la presión arterial y a la vez para solicitarte tu prueba de proteinuria. La prueba de proteinuria quiere decir proteína en orina, ¿no es cierto? Entonces, cuando la presión está alta, empiezan a fallar los riñones. Y los riñones, cuando fallan, liberan proteínas en la orina. Por eso es que le mandamos siempre en sus controles una prueba de proteinuria o proteína en orina. Y cuando le mandamos, deben ir a hacérsela, ya sea al día siguiente o en ese mismo día, ¿ya? Para acudir a tu próximo control con tu resultado y poder detectar a tiempo si es que hay un problema con la presión alta. Pero eso no es todo, hay otros signos que también debemos conocer. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre no solo por un riesgo de que haya sido infectada por COVID. La fiebre puede ser por distintos tipos de infecciones, una infección urinaria también, que es importante detectarla a tiempo porque hay riesgo de que el bebé se venga antes de tiempo, ¿no es cierto? Entonces la fiebre, el flujo, a veces las mamás vienen y dicen, mi flujo es normal, pero cuando le preguntas a fondo, ese flujo no es normal. Puede ser amarillo, con mal olor, grumoso. Entonces, ese flujo no es normal. Eso en tus controles debes mencionarlo para poder examinarte y darte tratamiento a tiempo. La pérdida de líquido, ya vimos, ¿no? El líquido es importante para el bebé. ¿Por qué? Porque lo protege de cualquier golpe, de cualquier infección. Entonces, cuando hay pérdida de líquido, también acudir de frente a emergencias. Esto se caracteriza, es como si te orinaras en esa abundante cantidad y tiene un olor peculiar, tiene un olor a lejía. Entonces hay que identificarlo, saber identificarlo. Molestias al orinar, puede ser por el honguito que habíamos mencionado, ¿no? Que puede haber ardor al orinar o puede ser una infección urinaria que también tiene que ser tratada a tiempo. Víctimas de violencia. También la violencia es un signo de alarma. Cuando están en sus controles se les pregunta también cómo es tu relación cómo es la relación con tu pareja, ¿no? De repente no te habla bien, no te apoya económicamente. Entonces, todos esos tipos son tipos de violencia. No es solo la violencia es física, no es solo golpes, sino también con palabras, con maltrato. ¿Ya? También hay violencia económica porque no te pasa dinero, ¿no? No apoya con los gastos. Y por último, otro de los signos es cuando el bebé no se mueve. Y esto es importante. En promedio, ¿no? La mayoría de las mamis sienten que el bebé se mueve, recién empiezan a sentir a partir de las 20 semanas de embarazo. Entonces, ustedes deben contabilizar. El bebé se debe mover más de 10 veces en el día, en todo el día. Así sea un pequeño movimiento, tiene que ser más de 10 veces, ¿cierto? Entonces eso hay que controlarlo siempre. Bien, entonces ante todos esos signos, mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del flujo, mencionarlos en tu control, o en el caso de que el bebé no se mueva, o pérdida de sangre, o pérdida de líquido, fiebre, de frente a emergencia. Bien, entonces ahora tenemos un video de un pequeño mensaje que tiene tu bebé para cada una de ustedes que son mamás ahora. Vamos a visualizarlo entonces. Hola, mami. Este había sido nuestro primer encuentro, pero no sabía que estaba allí todavía. Con muchas ganas de sorprenderte. ¡Sorpresa! Era tan pequeña, pero tu gran corazón te hizo crecer. ¿Es el médico? Estoy contento, mami. ¡Beso! Quiero todo el beso que exista en la tierra. Ups, vamos a imaginar. Siento, mami. Espero que te sientas mejor. Está bien. Eres todavía la más hermosa. Oh, mami, mírame como crezco. Mira mis deditos. Abre, cierra. Todo esto es muy divertido, mami. Disfruto de tus entrenamientos diarios y de nuestros momentos de recuperación. ¡Qué bonita, feliz! Pero creo que solo quiero una cita para soñar. Y espero que el resto de mí no se vuelva tan pronto. Así puedo abrazarte y besarte. Pero ahora tendré que soñar solo con eso. Yo te amo, mami. Te amo desde nuestra primera cita. Simplemente te amo cada vez más y más.
juntas. Hoy estamos en el doctor. ¿Me puedes ver, mami? ¿Qué es eso? Es una niña. ¡Soy una chica! Me encanta crecer, mami. Oh, no. Lamento que tus pantalones no te queden más. Y tus zapatos también. Ya te darás una grande. Ahora, creo que puedes sentir esto. Que mi amor crece contigo y tendrás mucha alegría. Somos más hermosos también. Me encanta ser tu niña pequeña, mami. Y te prometo, no importa cuánto crezca, que siempre seré tu bebé. Es verdad, muchas diablas. Y hoy no está bien, Elena. ¡Uy! No estoy lista para salir. ¡No, te voy a hacer! Esto, mami. Se está volviendo realmente sobre mí. Espero disfrutar de los mejores momentos contigo, mami. Pero no sé qué más puedo hacer. Puede que no recordemos todos nuestros días juntas, pero quiero que sepas que has hecho en realidad un gran trabajo. Gracias por compartir tus helados, dejar de disfrutar de tus lecturas y por escuchar tu la. Por renunciar a las cosas más que me gustan y aceptar las que son buenas para mí. Gracias por mis ojos, mis oídos y mi nariz. Gracias por mis manos, pies y mis dedos. Gracias por mi corazón. Y sobre todo, mamá, gracias por tu amor. Te amo, mami. No puedo vivir sin ti. Listo. Entonces este es un video con el cual culminamos la presentación. Como han visto, hay muchos cambios, los cuales son normales, que se requiere para el crecimiento del bebé. Y pues hay cambios que debemos reconocerlos y acudir inmediatamente, ¿no? Para solicitar ayuda. No sé si tengan alguna duda, de repente por mensaje, si es que no se animan a utilizar el micrófono. ¿Alguna mamita que se anime a preguntar algo? De repente no le quedó claro algún punto. Bueno, ya que no hay preguntas, comentarles que el programa de psicoprofilaxis que está organizando el Servicio de Obstetricia del Centro de Salud Carlos Protzel también consta de ejercicios de gimnasia obstétrica, ¿ya? La primera sesión práctica de esta se va a estar enviando por video en el transcurso de esta semana, para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan ir practicando en casa. ¿Por qué es importante estos ejercicios? Porque va a ir preparando cada músculo de la mami para que pueda estar preparada a la hora del parto. E incluso también para evitar o disminuir... Internet. Bueno, de la Tienen que subir arriba, pero ya está el micrófono ya. Tienen que subir arriba. El internet está jalando arriba. Ah, ya. Ahora sí. Pero ahí te estoy viendo. Ya. Entonces no hay preguntas, no hay comentarios. Ya.
exposición. Sino que no había audio. Y mi sobrino ya me ayudó, pero... Ya bueno. no Muchas sé. gracias por estar presentes en esta primera sesión teórica y como les comenté, ya se estará enviando tanto este material, esta grabación, como las diapositivas para que en el momento que ustedes desean puedan verlo, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes, espero que les haya servido bastante la información y nos vemos. Hasta luego.